modun. Bueno, egun guztioi eta mila esker gaurko prentsaurrekora etortzeagatik. Gaurkoan egia esan, zinemaldiko izarrak jasten izeneko ekimena aurkezten dugu, eta lehenengo hitzak noski eskerrak emateko. Bereziki Jose Luis Rebardinosi eta zinemaldiko arduradunei. Ezinbestekoa da horrelako ekimenak egitea eta aspalditik, Jose Luisekin geunden lanean, eta horrelako aldaketak eta horrelako aurrerapenak aurkeztea ezinbestekoak dira, gure bizitza osoan importantea da, baina gure ekonomian, gure tokiko ekonomian, gure moda jasangarrian, gure tokiko diseinatzaileentzako oso garrantzitsua da horrelako ekimen bat aurkeztea. Bueno, la verdad es que hay ocasiones en las que a uno le produce una especial satisfacción presentar un evento, un acontecimiento o un acto, ¿no? O una planificación, como se ha hecho desde hace tiempo, desde el Festival de Cine, y este año está lleno de cambios en el ámbito de la sostenibilidad en el Festival de Cine. Ya hace tiempo que José Luis se puso en contacto con nosotros y la verdad es que ya nos había avanzado que querían darle ese marchamo de sostenibilidad, que pues es un camino que llevaba su tiempo, pero que, visto que también teníamos una pandemia que nos había puesto en actualidad, que tanto la salud, cómo afectaba la economía, cómo afectaba una pandemia, que todo lo que condicionó, ¿no?, el festival del año pasado y lo bien que lo hicieron desde el Festival de Cine, yo sí lo quería remarcar. Para el Departamento de Medio Ambiente, la verdad es que es, como decía antes, una enorme satisfacción, porque ponemos de manifiesto lo importante que es nuestra moda local, la economía local, nuestros diseñadores, nuestra creatividad, y aunque parezca que es un tema colateral al Festival de Cine, sí imprime una serie de valores, ¿no?, que tanto nos hace falta, y más en tiempos de pandemia que ya pasarán, pero que el futuro será sostenible, como solemos decir, o tendremos un futuro mucho más comprometido. Por tanto, el evento seguramente más internacional, el evento más internacional, el escaparate más importante que tiene Guipúzcoa a nivel internacional, que es el Cinemaldi, pues la verdad es que se haya puesto en primera fila para impulsar un evento de este tipo, a mí me parece que es fundamental, y por supuesto desde el Departamento de Medio Ambiente y Cultura, por supuesto, también tenemos que agradecerte enormemente, ¿no? Destacar también la importancia que van a tener todos los diseñadores que van a participar. Van a ser más de 20 diseñadores del territorio que van a participar y que han sido elegidos ya precisamente para vestir a las estrellas del Cinemaldi, y eso dice dos cosas. Primero, la calidad, la importancia y el nivel internacional que tienen nuestros diseñadores y nuestra moda. Y segundo, que verdaderamente somos un referente nacional, desde luego, ya hace tiempo, desde que lanzamos GK Recycling y GK Green Fashion, como sabéis, dentro de Guipúzcoa de moda. La verdad es que ha tenido un impulso enorme, ¿no?, en los últimos 5 o 6 años, pero yo diría que ya tenemos un nivel internacional. Es verdad que algunos diseñadores ya lo tenían, pero es verdad también que se han sumado diseñadores jóvenes y nuevos creadores que la verdad tienen un magnífico nivel. Y yo lo voy a dejar aquí, agradecer al Departamento de Cultura, por supuesto, que nos haya acompañado en este camino, y a José Luis pues no tengo mucho más que añadir. Muchísimas gracias, y la verdad es que aquello que hablamos en su momento se ha materializado, y yo no puedo estar más que satisfecho y agradecido. Sin más, te doy la palabra. Sí, yo voy a ser muy breve. Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Como digo, voy a ser muy breve. Yo lo que quiero dar las gracias son a las 3 de las 4 instituciones que conforman en nuestro Consejo de Administración, al Gobierno vasco, al Ayuntamiento de San Sebastián y a la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque participan en este proyecto. Quiero agradecer también a Laura Chamorro, que ha coordinado durante estos años estos temas. Hace unos años ya nos planteamos la posibilidad de que, ¿por qué no vestir a las estrellas con nuestra moda? Hay
en el equipo del festival siempre intentamos que lo que se puede hacer primero con San Sebastián, luego con Guipúzcoa, luego con Euskadi, luego con el resto del Estado, luego con Europa. Es decir, intentamos siempre jugar a esa proximidad, es decir, que de alguna forma tenga una repercusión lo que hacemos en nuestro territorio más cercano de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, cuando en algún momento se intentó, hacía años, no salió, bueno, cuando volvimos a hablar con Laura y se puso esto en marcha y con las 3 instituciones, nos llevamos una agradable sorpresa porque vimos cómo había avanzado la moda, nuestra moda, ¿no? Porque en aquellas primeras intentonas, me acuerdo, yo no era director, pero me acuerdo que de pronto no había prácticamente empresas que presentaran modelos. Bueno, ahora, como ha comentado el diputado, hay más de 20, si no me equivoco. Y luego también me consta, porque muchas de esas actrices, actores que van a ir vestidos, me consta que me han hecho el comentario diciendo, joder, es que nos ofrecéis esto y realmente qué nivel, porque no se les obliga, ¿eh? Es decir, eso es muy importante. Ellos eligen, si no quieren, pueden elegir moda de Taiwán, si quieren. Es decir, que realmente eligen porque les gusta, ¿no? Entonces, a mí sí me ha llegado de alguna forma ese decir, oye, tenéis un nivel realmente muy bueno, ¿no? Y luego empezamos con esto, estamos muy contentos de que estemos a este nivel. Y luego, bueno, pues este año, como sabéis, el año pasado, de hecho, empezamos ya con el tema de sostenibilidad, ¿no? Que es cuando hablamos con el diputado de qué cosas podemos hacer juntos, hay alguna más que iremos anunciando. Y realmente es que creo que todos empezamos a ser conscientes de que o seguimos la sostenibilidad hacia adelante o este planeta se va al carajo. Es decir, que realmente es que no vamos a tener opción, es decir, como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro pequeño granito de arena, como sabéis, lo anunciamos, hemos hecho un plan de sostenibilidad, estamos empezando a ponerlo en marcha y a aprender, porque esto es nuevo, es decir, tenemos que aprender. Y poco a poco vamos a ir haciendo cosas. Este año ya hay un montón de pequeñas medidas, de cosas que se van a hacer, y ojalá en 4 o 5 años lleguemos a un nivel de carbono cero, o por lo menos podamos hacer unas medidas compensatorias, porque en nuestro caso probablemente nunca podamos llegar a ese cero ideal por el tema de los viajes. En nuestro caso, los viajes de avión de nuestros invitados son muy contaminantes, lo sabemos, entonces tenemos que buscar medidas compensatorias, ¿no? Pero sí estamos en ese camino, y en este caso es mezclar la moda y la sostenibilidad, algo que vamos a intentar ir haciendo poco a poco con todos los terrenos en los que nos movemos. Sin más, daros las gracias por vuestra presencia y dar las gracias a las instituciones y a Laura, porque sin su trabajo sería imposible para nosotros. Nosotros no sabemos de moda, es decir, tenemos que apoyarnos en quien sí sabe, trabajar conjuntamente e ir avanzando. Así que, y muchas gracias a todas las diseñadoras y diseñadores que han participado, los que han sido seleccionados, las que han sido seleccionadas y las que no. Gracias. Ondo, eskerrik asko Jose Luis, eskerrik asko Jose Ignacio. Nik lehenik eta behin baita ere eskerrak ematea tokatzen zait, kultura sailaren izenean ekitaldi eta ekimen, lehenengo ekimen eta gero ekitaldi honetara gonbidatuak izateagatik, eta nik gauza pare bat azpimarratu nahiko nituzke esplikatzeko zein den kultura sailaren ikuspuntua zinemaldiko izarrak jazten ekitaldi ekimen honen inguruan. Quiero decir que no solamente las estrellas, aunque también las estrellas, porque creo que el señor director del Festival de Cine también lo viste la moda local, con lo cual bueno, no solamente son las estrellas, ¿no? Aunque bueno, pues también José Luis brilla muchas veces por varias cuestiones. Bueno, resumiendo, yo quiero aportar 2 ideas. Creo que el Festival de Cine ha demostrado que es uno de los eventos culturales más importantes del territorio en todo el año y que lleva tiempo, y desde luego lo hace con todo el apoyo del Departamento de Cultura, intentando que no sea una cuestión efímera, una cuestión coyuntural en el panorama cultural del año, sino que sea estructural y poco a poco vaya echando raíces a lo largo de todo el año, todo el territorio y también de diferentes sectores económicos. De ahí está la iniciativa Festival 365, etcétera. Y yo creo que este es uno más, este es un paso más en el que el Cinemaldi, de alguna forma, lejos de ser una ola que en la playa moja la arena y después la vuelve a secar, se convierte en un evento cultural de primer orden que deja su pozo y se convierte en algo estructural para el territorio. Y lo segundo es que la moda es cultura, que la moda es creación y que al ser creación es expresión, y es expresión de creadores guipuzcoanos que utilizan el idioma de la moda y de la creación, en este caso de tejidos y ropa,
para expresar lo que ellos entienden que es una forma de vestir, una forma de expresarse, una forma de estar en sociedad, en privado, en la calle, en eventos concretos. Y también es una forma de expresión para aquellas personas que escogen ese traje, escogen ese complemento, escogen esa creación artística, porque también desean expresar algo con esa elección, ¿no? Es, por tanto, un elemento de creación de la propia diseñadora o diseñador, y también es un elemento de expresión cultural de aquel que lo viste. Y bueno, pues los ejemplos más claros pues son la ropa y los complementos tradicionales, que muchas veces algunos de los diseñadores que participan los han revisado, ¿no? Y los han actualizado, como el kaiku, la chapela y tantas cosas que evidentemente son expresión de la cultura y son expresión de algo que queremos comunicar cuando nos lo ponemos. Y bueno, pues yo poco más que añadir. Me parece que es muy importante que además el nivel de aquellos que participan, al ser voluntario de escoger la ropa que van a vestir, esté a nivel de los primeros diseñadores del mundo. Yo creo que eso está clarísimo, y que el Festival Internacional es un escaparate para la creación cultural de moda de Guipúzcoa de primer orden. Eta besterik gabe, nik uste dute argi geratzen dela kultura mundutik askotan modaren sorkuntza kanpo ikusten badugu ere, moda eta jantziak espresio era bat direla, bai sortzailearenak eta bai jartzen dituenarenak baita ere, eta hasieran esan dudan bezala, zinemaldiak daukan bokazio horretan, urte osorako inpaktua izatearen bokazio horretan guztiz bat gatozela, eta beraz pozik gaudela ekitaldi eta ekimen honetan parte hartzeagatik. Bai, ez dakit galdera dauden edo zegoet esateko. Sí, ¿nos podíais confirmar algunas de las presencias que van a vestir, diseños, complementos, joyas en esta edición del Cinemaldi? Creo que la nota de prensa sí hemos citado a todo. Hablado, ¿no? Igual, José Luis, si quieres citar tú algunos. Sí, digo porque como yo soy de radio... Sí, está entendido. Lo leemos si quieres, sí. Te lo leo. Vamos a ver. Aunque todavía quedan muchas adjudicaciones de joyas y complementos por realizar, algunas marcas vascas ya han recibido la confirmación de su presencia en las galas o en las alfombras rojas. Por ejemplo, Isabel Zapardiez vestirá Cayetana Guillén Cuervo en la gala de inauguración. Y Ani Garteburu desfilará por la alfombra roja con un diseño guipuzcoano de Isabel Zapardiez o Amaya Alves. Por su parte, los actores Asier Echaendía y Enrique Bárbaro portarán sendos diseños de Aldaval de Trecu. Los bailarines de la compañía de danza Kukai llevarán trajes confeccionados en exclusiva por AEG. Los músicos apostarán también por Aldaval de Trecu y el DJ por Lasai Wear. En lo que a las presentadoras se refiere, Vanessa Rodríguez confiará en Minimil y Midu, y Edurne Ormazábal en Elizabeth Perdiguero, Elichun. El resto de adjudicaciones se están realizando ahora y hasta la gala de clausura de la presente edición se irán confirmando también otros modelos. ¿Cuántos llevamos, Laura? ¿Cuántos llevamos? ¿5? Sí. Antes se hizo alguna intentona, ¿verdad? Hace años que no acabó de... No sé si estabas tú entonces, no estabas, ¿no? Pero hace bastantes años, yo recuerdo, en la época de Mikel Olaciregui, es decir, que hace por lo menos más de 11 años seguro. Me acuerdo que se hizo alguna intentona que no acabó de cuajar. Y de hecho, por ejemplo, comentábamos con Mikel cómo ha evolucionado esto, ¿no? Porque entonces vimos las poquitas empresas y diseñadores y diseñadoras que aportaron a aquella propuesta trajes de noche, etcétera, etcétera. Y bueno, en cuanto volvimos hace 4 o 5 años con Laura, de pronto empezó a ver ya la moda en Guipúzcoa y en Euskadi en general. Es fundamentalmente guipuzcoana, pero también hay algún modelo de Euskadi. Realmente fue muy poderoso y es verdad que nos pilló de sorpresa para bien al propio festival, ¿no? Porque empezamos diciendo, bueno, pero si esto no funcionó, y de pronto dice, joder, ¿qué pasa? Y luego, insisto, es que hablas con Cayetana, hablas con este tipo de gente, y te dicen que realmente es que lo que se les presenta les parece de altísima calidad, ¿no? Que realmente, haceros idea que estamos hablando de gente que está acostumbrada a vestir con marcas de todo tipo, es decir, que imaginaros a Ani Garteburu, ¿no? Todas las marcas que habrá llevado a lo largo de su vida, ¿no? Es una
presentadora, modelo, actriz. Entonces, bueno, que eso es verdad que para los que no sabemos de moda es muy bonito ver que realmente es que gusta, ¿no? Es que es apreciada la calidad y la importancia de la moda, de nuestra moda, ¿no? Tanto en las propuestas adheridas como en las seleccionadas, y el año pasado se amplió mucho más la convocatoria canalizándolo a través de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hemos tenido 40 antes las que se han adherido al proyecto y finalmente han sido 22 las que van a participar, muchas de ellas las que pero bueno, está todo Euskadi y bueno, ahora también representado en este proyecto. Bueno, ¿cómo se siente José Luis Rebordinos con Aldaval de Trecu? O sea, es el tercer año, el cuarto, en fin. Encantado. Esto sí que es noticia, ¿eh? A ver. Lo he dicho en más de una ocasión, está aquí él, pero lo he dicho cuando no está él. Primero, es un placer tratar con ellos, un placer personal, porque es una gozada, porque son gente estupenda. De hecho, hace años me dijeron: ¿cuáles son tus momentos más majos de estos años de festival? Pues uno de ellos es ir al Aldaval de Trecu y echar unas risas con ellos y bueno, y que me soporten, porque obviamente no soy normalmente un ejemplo de elegancia, no es una de mis virtudes, espero tener otras, pero tienen que hacer un trabajo bastante duro para que durante el festival luzca medianamente bien, ¿no? Entonces, bueno, estoy encantado, creo realmente que consiguen, pues bueno, soy el director del festival, tengo que tener una imagen y creo que consiguen dar una imagen realmente elegante, etcétera. Insisto, con un modelo bastante regular para este tipo de cosas. ¿Es exigente con las propuestas que le plantea o se fía de ellos? Me fío al 100%, es decir, es que como me fíe de mí vamos muy mal, ¿eh? Vamos muy mal, prefiero no fiarme de mí mismo. Es verdad que me suele acompañar, me va a matar por decir, me dejo hacer, me pruebo lo que me dicen y lo que me dicen que lleve, eso llevo. Luego es verdad que me gusta verme, no voy a... Todos tenemos nuestro punto de coquetería y luego me veo y digo, joder, si parezco otro. Es decir, realmente tenía que haber pensado en esto antes, ¿no? Tenía que haber ido al Aldaval de Trecu mucho antes de ser director del Festival de Cine, ¿no? Ahora falta que nos invitan a los diputados. Bueno. No, pero sí, que realmente estoy muy contento porque, bueno, primero es un placer haberles conocido y tratar con ellos de verdad y luego porque, bueno, pues realmente creo que me permiten dar una imagen bastante elegante cuando, insisto, bromas aparte, pues hombre, lo mío no ha sido la moda, ¿no? Es decir, que no ha sido algo que me haya preocupado personalmente excesivamente, pero soy el director del festival y obviamente tengo que dar una imagen y gracias a ellos creo que la imagen del director está muy bien cubierta, como estoy convencido que gracias a todas las marcas van a estar muy bien vestidas y vestidos estas personas, estos actores, actrices, presentadores, presentadoras, ¿no? ¿No hay más preguntas? Sí, si no hay más preguntas, pues... Bueno, lo dicho, creo que que es un evento que desde las instituciones y de la Diputación, pues la verdad es que nos parece encomiable y como bien decía José Luis, bueno, pues están impulsando todo un desarrollo de un festival sostenible. Es verdad que habrá cosas que habrá que compensar, pero este año sí que vais a hacer un esfuerzo que desde el origen pues utilicemos toda una política de sostenibilidad y la verdad se ha dicha, pues bueno, pues nosotros encantados y sois un ejemplo, la verdad se ha dicha, y como decimos, coincido con Arquets que aparte de ser un evento cultural de primera magnitud es un escaparate del territorio magnífico, creo que no tenemos otro como este y bueno, pues yo agradeceros vuestra colaboración porque, bueno, pues probablemente muchas cosas de las que vamos a hacer no podríamos hacerlas solos y cuando te llamé y nos reunimos, la verdad es que, bueno, fue muy bien recibido y estuvimos de acuerdo en que había que hacer cosas juntos y estamos empezando. Estoy convencido que en los próximos años haremos todavía más. Seguro que sí. En ello estamos. Insisto que es un tema en el que nosotros tenemos que aprender mucho, ¿no? En ello estamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. El casco de hoy.